Hola familia, domingo día 21 de noviembre de 2021, 21 del 11 del 21, un número muy bonito. Hoy os traigo una cosa muy especial. El otro día tuve una reunión con mis alumnos, tenemos reuniones de vez en cuando con los ya mentorizados, actualizamos temas, pues por ejemplo este fin de semana que viene vamos a tener una reunión donde 5 alumnos nuestros expertos en criptomonedas van a explicar a todo el resto de alumnos qué son, cómo se articulan, cómo se tradean, basados en la forma de trabajar que tenemos, y ellos ya lo vienen haciendo con mucho éxito, las criptos, ¿no? Cuáles son interesantes, cuáles no, qué precauciones hay que tener. Bueno, y tuvimos una reunión la semana pasada sobre estructura mental. Odio llamarlo psicotrading. Yo creo que no hay elementos de psicología profunda más allá de aquello que traemos de fábrica, pero sí hay que tener una cierta estructura mental, además de la estructura de mercado. Y tuvimos una sesión sobre estructura mental donde de alguna manera dije cosas, incluso, bueno, mi visión de qué es la estructura mental. Nunca lo había hecho, nunca lo he compartido, ni mucho menos lo había hecho público. Estuvimos 2 horas y media. Es una reunión privada, por tanto os voy a compartir la primera media hora de la sesión, porque el resto ya es muy privada, con nombres y apellidos, con gráficos, con problemática específica, etcétera. Pero creo que es interesante para el canal compartir esta media hora de sesión sobre estructura mental para que veáis lo que hacemos. Y oye, y nada, que ya sabéis, descuentos del Black Friday, queda una semana, no te lo puedes perder. Os mando un fuerte abrazo. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Decidme si se me escucha bien. Hola, buenas tardes, Gabriel. Sí, Hola, buenas tardes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí un sábado por la tarde y estoy un poco sorprendido porque somos nada menos que 40 y tantas personas, con lo cual se ve que el tema de la estructura mental tiene predicamento. Entonces vamos a ver, yo os voy a cerrar ahora los micrófonos, salvo que alguien quiera decir algo antes de empezar, y os voy a explicar la estructura un poco de lo que vamos a hacer. No va a ser una sesión corta, me parece. Os voy a explicar un poco, insisto, la estructura. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora, y si no, no es que calle para siempre, sino que voy a cerrar los micrófonos durante un ratito mientras yo os cuento una serie de cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo lo digo por los ruidos de fondo, a veces que alguien se deja el micrófono abierto, etc. Bueno, pues os cierro micrófonos. A ver, todos, ok, cerrado, perfecto. Entonces voy a quitar esto de aquí. Lo único, de vez en cuando abriré micrófonos para confirmar que no estoy hablando solo, porque esto da un poco de problemas hoy al inicio. Y vamos a quitar esto, a ver. Mirad, no sé por qué esto sale en esta página, que debería salir en otra, pero bueno. La estructura que quiero que tengamos hoy, o lo que me he preparado para comentaros, es lo siguiente. Vamos a hablar un apunte brevísimo sobre la ciencia, vamos a hacer unas primeras reflexiones, después vamos a hablar sobre el miedo. Por cierto, Cristina, como sé que estás asistiendo, si eres tan amable, si hay algún tipo de problema de comunicación, de voz, que se me oye demasiado alto, que se acopla, que no se me oye, que se me oye muy bajo, me mandas por favor un WhatsApp, que tengo ya aquí el móvil delante. Vamos a hablar de la vergüenza y de la culpa, vamos a hablar de la consistencia, vamos a hablar de lo que vale, lo que verdaderamente importa. Vamos a hablar de acciones concretas. Después, todo esto lo voy a decir yo, después quiero escuchar vuestros comentarios en concreto sobre las cosas que os pasan cada día. O sea, hoy no solamente vamos a hablar de los demonios de cada uno, hoy vamos a hablar también de los ángeles de cada uno, porque todos tenemos ángeles y demonios. Y después haremos un análisis y una reflexión final. Entonces, se me ocurría para empezar que hay como verdades que son inmutables y que no han cambiado con el curso de los siglos,
como es la aproximación a la ciencia, a cualquier ciencia, ¿no? O sea, al principio, para generar un concepto de algo, partimos, y en esto somos iguales, animales y seres humanos, de la experiencia. Es decir, si mi perro o yo nos acercamos a algo que quema y nos quemamos, la experiencia dice que la próxima vez o estemos protegidos o no nos acerquemos. Es así de sencillo. La diferencia entre mi perro y yo es que donde el perro se queda en la pura experiencia, nosotros a través de la experiencia generamos conceptos. Es decir, aquí pasa algo, aquí empiezo a preguntarme qué es ese algo. ¿Vale? Es un proceso, por tanto, que va más allá de la experiencia sensorial. Es decir, que aquí los sentimientos no son suficientes, sino que estos conceptos los elabora el intelecto. Esto en cuanto a la ciencia de manera muy básica y muy general, y en cuanto al trading muy en particular. Es decir, esto, el concepto, refleja tanto la esencia como la función de las cosas. Y esto es lo que nos distingue de los animales. ¿Ok? Porque claro, las sensaciones no entienden la realidad. Las sensaciones son sensaciones, las sensaciones son impulsos, no entienden de la realidad. Los conceptos, sin embargo, sí entienden de la realidad. Y eso hace que los conceptos puedan tener carácter universal y hacen, por tanto, universal a la ciencia. Y de los conceptos lo que se deriva es el juicio. Con los conceptos elaboramos un juicio, también llamado juicio lógico o proposición. Muy bien. Esto es de Aristóteles. Y el ser humano no ha cambiado desde entonces. La experiencia, si es verdadera experiencia, nos dice lo que nos puede hacer bien y lo que nos puede hacer mal. Los conceptos elaborados a partir de esa experiencia, el qué es ese algo, nos lleva a terminar estando en la realidad y nos hace elaborar juicios, es decir, tomar decisiones sobre qué hacer con esa realidad. Otra diferencia que yo veo entre los animales y los seres humanos, aparte de que los animales se basan básicamente en la experiencia, no elaboran conceptos ni mucho menos juicios, y los seres humanos sí. Otra gran diferencia, abrumadora diferencia, y que da mucho miedo, es que los seres humanos son los únicos que son capaces de caer en la misma experiencia negativa varias veces. Un perro no. Elaboramos un concepto, llegamos a conocer la esencia y la función de las cosas, queremos no fiarnos de las sensaciones porque ese concepto nos dice que las sensaciones se alejan de la realidad, y hacemos un juicio lógico que dice nunca más haré esto, y volvemos a hacerlo. Aristóteles, el ser humano no ha cambiado desde entonces. ¿Vale? Y esto no es porque yo sea así muy filósofo, es que el otro día estuve preparando un examen de filosofía con mi hija mayor y recuerdo que explicándole los conceptos que componen la ciencia en términos de la lógica de Aristóteles pensé, joder, una vez más, es que esto es exactamente igual en el trading, ¿no? Pero no es exactamente igual en el trading porque Aristóteles definió unos conceptos que son muy aplicables al trading, sino porque el ser humano no ha cambiado desde entonces. Por tanto, yo hoy no os voy a contar una teoría aprendida. Yo me he preparado esto durante horas. Lo que os voy a contar me lo he preparado durante horas. Le he puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo. Porque lo que yo no quiero
es contaros eso, una teoría aprendida o unos conceptos que he leído en un libro. No me he puesto a preparar esto cogiendo bibliografía, mirándome vídeos de YouTube, no. Todo lo que os voy a decir está basado en mi propia experiencia, a partir de la cual he elaborado una serie de conceptos y he llegado a elaborar un juicio sobre las cosas. Esto no lo he hecho nunca, no se lo he contado nunca a nadie, no he tenido una reflexión en profundidad basada en mi propia experiencia nunca, y mucho menos la he transmitido a otras personas, ¿no? Antes de entrar en materia, quiero que tengáis muy claro que con la volatilidad actual somos probablemente o casi los únicos que entendemos cada día lo que está pasando. Con esta volatilidad somos casi los únicos, o somos los únicos, nosotros y la gente que trabaja en las mesas de capital, etcétera, que entendemos lo que está pasando. No dejo de recibir emails de formadores, claro, como en mi vida como trader, que aunque ha sido corta, también ha sido muy intensa, me he apuntado a todo, he estudiado con todos y me lo he leído todo, pues estoy en las listas de emails de formadores de todo el mundo. Y si al día recibo, pues no lo sé, 300 emails o 500 emails, pues más del 50% es de este tipo de listas de correo. Entonces, no dejo de recibir emails de formadores prometiendo un sistema. Últimamente el contenido general es: tengo el sistema para que entiendas lo que está pasando ya que nadie lo entiende. Es que nosotros lo entendemos, tío, es acojonante. Entonces, la gente no tiene un sistema, nosotros tampoco, gracias a Dios, nosotros tenemos una forma de trabajar y de leer el mercado. Pero la gente no tiene un sistema. Y los formadores asumen, porque ellos mismos ven lo difícil que se está volviendo esto, ellos mismos asumen que todo el mundo anda agobiado y pretenden pues vender más cursos y más cosas, ¿no? Entonces, primer concepto clarísimo, para que os dé mucha tranquilidad. Lo que hace muy grave que después metamos la pata por los sentimientos y las sensaciones. O sea que, joder, somos unos privilegiados en un entorno difícil. O sea, si en una tormenta en el Himalaya un grupo de alpinistas se viera sorprendido por esa tormenta, que no se viera ni a 3 metros, etcétera, ¿qué no darían por un Sherpa experto que, a pesar de la tormenta y de la falta de visibilidad, fuera capaz de conducirlos de forma segura al campamento base? Tú ya eres capaz. Lo que pasa es que no quieres. Yo tampoco quiero, ¿eh? Yo aquí, insisto, todo lo que yo diga es experiencia mía, o sea que yo me pongo me pongo en la piel de todo lo que voy a decir, porque el que narra, en este caso yo, os está transmitiendo su experiencia. Y cuando digo todos sabemos, pero no queremos, me incluyo. Nos estamos dejando llevar, en general, pero por lo que leo, por lo que os oigo, por lo que sois tan amables de compartir y de comentar, nos estamos dejando llevar todos. Cuando digo nos estamos dejando llevar, somos todos, yo a la cabeza. Nos estamos dejando llevar por algo que he dicho en la mentoría de octubre, que les ha hecho mucha gracia, por las PPs, que básicamente son las putas prisas. Las putas prisas. Tenemos una forma de trabajar, nos gusta, le vemos posibilidades y hemos pasado de qué bien está esto, voy a practicarlo, voy a intentar no salirme del proceso, voy a intentar ser consistente. Hemos pasado de eso a las putas prisas. Han pasado solo unos meses, solo unas semanas, en el caso de algunos de vosotros, y queremos ganar dinero ya. Y tiene que ser ya.
Es como aquel anuncio del Corte Inglés, unas navidades, que salía un juguete y una mano y decía, lo quiero, lo cojo. Queremos las cosas ya. Estamos en una sociedad que quiere las cosas ya. A mí, que soy un fanático de los relojes de pulsera y algo entiendo, cuando veo un reloj que me gusta, lo quiero ya. Entonces, rápidamente vendo algo que tengo, de lo que ya me he cansado, y rápidamente quiero tenerlo, pero ya, esta misma tarde, ¿no? Estamos en la sociedad de la inmediatez, de la superficialidad y, por tanto, de la ausencia total de reflexión. Y a la hora de tradear no nos podemos escapar a eso. Insisto, yo a la cabeza. Y nos han entrado las putas prisas. Ya he hecho la mentoría, he hecho un esfuerzo económico muy importante, he hecho un esfuerzo personal muy importante, quiero ganar dinero ya. Entonces, estamos confundiendo el trabajo serio, duro, constante, luego volveré sobre esto, con el santo grial. No, Gabriel, yo el santo grial no, perdona, todos buscamos el santo grial y no nos podemos escapar a eso. En el fondo más fondo de nuestra cabeza lo estamos buscando. El santo grial, que decía aquel coach mío en su día, que el santo grial del trading es que los traders somos personas normales y corrientes, por tanto, con nuestros demonios y con nuestros ángeles. El santo grial eres tú. Tú eres tu propio santo grial. No hay nada en la vida que alguien vaya a hacer por ti si no lo haces tú mismo. Nadie. Y tienes todas las herramientas para hacerlo bien. Lo que pasa es que, a pesar de que superamos a los animales en la elaboración de conceptos a partir de la experiencia, en conocer la esencia y la función de las cosas, sabemos que no debemos fiarnos de las sensaciones, los conceptos son los que nos hacen estar en la realidad y elaboramos juicios que nos sirven para nuestra vida a partir de todo ese proceso, también somos, como decía antes, los únicos seres que, a diferencia de los animales, caen dos veces en la misma piedra. Mi perro, como se mete en un agujero sin darse cuenta, no vuelve a pasar por ahí, o salta o se aparta, ya te lo digo, pero no cae dos veces en la misma piedra. Entonces, nos estamos dejando llevar por las putas prisas. Es decir, gran parte de lo que veo que está pasando, y le pasa a todo el mundo, por eso solamente un 1% de la gente, o un 2 o un 5, pero un porcentaje muy, muy pequeño, lo consigue en esto, porque nos entran las putas prisas. Somos seres que no hemos sido creados ni para la disciplina, ni para la paciencia, ni para el aguante, ni para el dolor, ni para el largo plazo. Las putas prisas. Y cuando nos entran las putas prisas, todo empieza a caerse. O sea, tenemos, como decía antes, una forma de trabajar que nos gusta, que le vemos posibilidades y queremos ganar pasta ya. Y lo grande es que cuando nos equivocamos, joder, me han entrado las putas prisas, me cago en la leche. Volvemos a insistir. Al día siguiente hacemos exactamente lo mismo. Por tanto, aquí lo que está pasando, a mí el primero, es que queremos chocolate. ¿Qué quiere decir que queremos chocolate? ¿No te ha pasado que después de perderte 2 o 3 entradas, digo, no que sean malas entradas, que te las has perdido? Que te las has perdido porque no estabas, porque justo en ese momento, cuando se ha producido la entrada que estabas esperando, pues has cogido el móvil, porque te has levantado al cuarto de baño, porque te has ido a pasear al perro, no lo sé. Y hay días que te pierdes 2 o 3 entradas. Y no te ha pasado, claro que te ha pasado, que en ese momento de frustración, y fíjate que todavía no he llegado a las malas entradas, simplemente las que te has perdido, necesitas como esa satisfacción inmediata de darle al ratón que te vaya bien y justificar el día. Las putas prisas. No ya en el concepto genérico de quiero ganar dinero ya, que ya está bien, ya he pagado una formación, ya he estudiado, quiero dinero ya, genérico. Este es el específico. Voy a tomar un poco de chocolate. Necesito una satisfacción que justifique mi frustración y que me haga irme a la cama diciendo, tío, en el fondo eres un campeón. Todos tenemos ese altísimo concepto de nosotros mismos. Por eso es muy fácil que le echemos la culpa al mercado, que le echemos la culpa al formador, que le echemos la culpa a nuestra mujer que nos ha molestado justo cuando íbamos a hacer una entrada, que le echemos la culpa al perro que ha ladrado y nos ha distraído, porque en el fondo nosotros somos estupendos. Nosotros nunca tenemos la culpa de nada. Necesito chocolate.
¿Cuántas veces has tenido una mierda de día y lo que te apetece es eso, es un gin tonic y una tableta de chocolate? Entonces, estamos a la postre activando los mecanismos de placer como compensación y no como premio. Es decir, que si algo que me da placer debería ser un premio a mi trabajo, un premio a mi esfuerzo, un premio al haber conseguido algo después de muchísimo tiempo, un premio al terminar un camino, resulta que lo estamos utilizando, el mecanismo del placer. Yo lo he llamado chocolate, pero llámalo como quieras, llámalo sobretradear, llámalo como quieras, llámalo las putas prisas. Lo estamos utilizando como compensación, como vía de escape, como alivio. Y no hace falta que te relate lo que pasa cuando los mecanismos de placer se activan para buscar las compensaciones en vez de otorgarnos un premio que nos hemos ganado. Y el placer como mecanismo de compensación, y esto, insisto, todo esto es mío, no lo he leído en ninguna parte, y como sé que hay alguien por aquí experto en psicología y en coaching, si digo alguna barbaridad, que luego lo diga cuando abra los micrófonos, porque ni soy psicólogo ni lo quiero ser. Os hablo de mí, de cuando yo activo mecanismos de compensación que me producen placer, en vez de utilizar el mecanismo del placer como premio a una labor bien hecha. Y entonces, claro, para mí, tal y como yo lo entiendo, el placer como mecanismo de compensación es, por su propia definición, antidisciplina. Antidisciplina. Es todo lo contrario a la disciplina. Y sin embargo, el placer como mecanismo de premio refuerza los buenos actos. Ahora te vas a tomar la tableta de chocolate porque sí, eres un campeón. Lo has conseguido, te lo has currado, has tenido paciencia, has sabido aguantar, sabías lo que tenías que hacer, has tenido millones de distracciones a las que no has hecho ni caso. Y lo último que te han entrado han sido las putas prisas. Y estás agotado. Y tu resultado ha sido bueno y te lo mereces. Tómate el puto chocolate, faltaría más. Entonces, lo que pasa con los mecanismos de recompensa, o sea, sean de compensación o de premio, estén o no bien utilizados, es que tendemos a intentar que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia vuelvan a producirse. Entonces, si yo hago una cosa bien y me otorgo un premio que me da placer, también si busco el placer como compensación y no corrijo eso, no separo placer de compensación y trabajo mal hecho, voy a tender a repetir esos actos. Porque nadie me salva de que mañana sea otro día de mierda. Nadie me salva de la volatilidad de los mercados. Nadie me salva de que, a pesar de que seamos los únicos que sabemos qué es lo que hay que hacer en entornos de volatilidad, eso requiera de tales dosis de paciencia, de disciplina, etcétera, que es agotador. Es agotador, es absolutamente agotador. Y luego está lo que he dado en llamar cuando preparaba esto el efecto Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva. Joder, a ver si lo consigo. Adán y Eva. O sea, todo esto sigue como un razonamiento lógico, ¿no? Es decir, diferenciar la experiencia de los conceptos, qué es ese algo, qué está pasando. Ahí es donde me olvido de los sentimientos, donde entra el intelecto, entiendo la esencia y la función de las cosas, léase, entiendo qué está haciendo el precio, he hecho una buena preparación de mercado, etcétera. Las sensaciones, el tener ganas de entrar ya, joder, ya he abierto el mercado, me he perdido una, me caigo en la leche, son las 4 menos cuarto, llevamos aquí un cuarto de hora y no he hecho nada, esas sensaciones me separan de la realidad. Son los conceptos, la forma de trabajar que tenemos, etcétera, lo que nos acerca a la realidad y lo que nos permite emitir un juicio de entrar en el mercado, que acaba siendo un juicio lógico o de proposición. Aristóteles, me parece que era el 1 o el 2, ¿no? Además tenemos un entorno en el que nos movemos que es muy difícil, un entorno de volatilidad en el que encima entendemos lo que pasa, que es muy fuerte, pero nos entran las putas prisas, es decir, putas prisas sobre las que tenemos una experiencia brutal y, sin embargo, al contrario de los perros, los gatos, los pájaros, nosotros volvemos a caer en lo mismo. Es alucinante, ¿no? Yo me alucino de mí mismo también, insisto, me quiero poner de ejemplo en todo momento. Lo queremos todo ya. Queremos
placer, queremos justificar que somos buenos, que es el mercado el que tiene la culpa. O la culpa la tiene Gabriel, o la culpa la tiene el Susun Corden, quien coño sea, no lo sé. Y entonces utilizamos los mecanismos de placer en vez de como premio, como compensación. Y cuando ya la hemos cagado del todo, después de todo este proceso, empieza el efecto Adán y Eva. ¿Os acordáis que cuando Eva le da a Adán la manzana del árbol prohibido, le convence, Adán come, pero después se da cuenta de lo que ha hecho y tiene un tremendo sentimiento de culpa? Y se oye la voz de Dios que le pregunta algo así, como, Adán, ¿dónde estás? Y el tío escondido, claro. Además, en ese momento empezaron a pasar cosas horribles, se dio cuenta de su propia desnudez, sintió vergüenza de sí mismo, etcétera, etcétera. La vergüenza, la culpa. Entonces, ahora os dais cuenta de otro elemento clarísimo por el que fracasamos en el trading. Siempre he dicho, y lo he dicho siempre por sentido común, por experiencia personal, que para mí ese 1%, esto llevo diciendo años, ese 1% que triunfa en el trading es por la pura persistencia. Porque no ceden jamás. Porque intentan aprender cada día. Porque vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a meter la pata. Y vuelven y vuelven y vuelven a aprender que cómo es posible que donde un perro no se metería yo me meto todos los días. Y una vez y otra vez y otra vez, pero no abandonan jamás. Adán, ¿dónde estás? Los sentimientos de vergüenza y culpa, escondido allí detrás de unos matojos con una hoja de parra en las pelotas. Entonces ahora os dais cuenta por qué también en gran medida se fracasa en el trading. No es solo los mecanismos de recompensa mal usados, es la culpa asociada al fracaso. Es la frustración que nos bloquea y nos anima a bucear más hondo, pero en sentido contrario. Tengo un amigo, mi amigo Pepín, militar, no me acuerdo ahora ya si ya es coronel o general, ya tenemos una edad, pues debe ser general, piloto de helicópteros y buceador profesional del ejército. A mí me impresionó mucho una vez que contaba que cuando tienen que limpiar el casco de un barco de guerra, pues que tiene que hacerse un mantenimiento cada X tiempo y hay que limpiar el casco pues de todo lo que tiene adherido, las conchas, el follón y tal. Pero claro, sacar un barco de guerra, levantarlo y meterlo en un astillero es como un lío. Entonces hay equipos de buceadores profesionales que limpian el casco, la hélice al final se le adhieren tantos moluscos y tanta mierda que el barco puede perder eficacia en términos de su rendimiento y de su velocidad porque la hélice ya no es totalmente aerodinámica, ¿no? Entonces decía que a veces en los puertos donde están limpiando los cascos de los barcos, los buzos profesionales, ellos, la densidad del agua con arena, con barro, con tal, es tan fuerte que no sabes si estás buceando para abajo o para arriba. Y me impresionó muchísimo. Y recuerdo que lo primero que le dije fue, coño, pero no ves las burbujas. Y me dijo, Gaby, ni las burbujas veo. Entonces, claro, este mecanismo de la cago, donde la experiencia me dice que no haga cosas raras, las sigo haciendo. Cuando activo estos mecanismos de placer y de compensación, estos mecanismos de placer como compensación y no como premio, porque premio hay días que no me merezco premio ninguno. Lo que me merezco es una buena reflexión para no volver a cagarla y aún así la cagaremos muchas veces. Al final lo que genera es culpa, vergüenza, frustración que nos bloquea. Y lo que hacemos es bucear más hondo, como mi amigo Pepín, pero en sentido contrario, donde pensamos que estamos saliendo a la superficie. Nos estamos yendo al fondo, tío. Nos estamos yendo al fondo como no corrijamos estas actitudes. Esto como reflexiones generales. Ahora os quería hablar del miedo. El miedo. Del miedo a ganar y del miedo a perder, de los dos. Pero sobre todo voy a hablar del miedo a ganar.
Los dos, el miedo a ganar y el miedo a perder, suponen un control estricto sobre uno mismo. Superar el miedo a ganar y superar el miedo a perder, ambos suponen de un ejercicio de estricto control. Y además un conocimiento profundo de las herramientas de trabajo. Control, conocimiento, herramientas. Que ya lo tenéis, ¿eh? Este lo tenéis. El miedo además siempre es producto de la ignorancia. Tengo miedo a la oscuridad porque no sé lo que hay, porque no lo veo. Tengo miedo cuando voy volando a un ruido repentino o extraño en el avión porque no controlo lo que pasa. Me están llevando, estamos a 3.000 metros de altura, 900 kilómetros por hora de velocidad y yo no controlo. Y cualquier ruido me pone de los nervios. Otra vez estoy hablando de mí. Tengo aerofobia. A mí me cuesta mucho volar. Me costó mucho superarlo. Superarlo en el sentido de que yo me negué a volar en determinado momento. Después de una caída a plomo de varios segundos sobre los Alpes, volando hacia Múnich, yo cogí terror a volar. Ahora vuelo, naturalmente que vuelo, faltaría más, pero tengo una serie de mecanismos de garantía en los que me entrenaron en su día para que pudiera volar, que hacen que mis vuelos sean más llevaderos y por lo menos pueda volar. Pero el miedo es producto de la ignorancia. Entonces, lo normal en un trader es un alto grado de ignorancia. Porque hay que distinguir, a mí me gusta distinguir, entre los traders y lo que yo llamo los traders to be. O sea, los que se están formando como traders. Luego se convertirán o no en traders, pero son dos cosas distintas. Entonces, los traders to be, que son la mayoría de la gente que empieza y que está ahora mismo en este asunto, y la mayoría no son traders todavía, se están formando, están estudiando, lo están intentando, ¿no? Entonces, lo normal en un trader to be es un alto grado de ignorancia, en todos los sentidos. En vuestro caso, que también sois traders to be, pero en vuestro caso es al contrario. Poseéis un alto grado de conocimiento. Por tanto, la parte técnica, por lo menos, en todas las profesiones del mundo, especialmente en las de élite, hay una parte técnica y una parte de desarrollo y de ejecución. Vosotros la parte técnica la tenéis perfectamente controlada. Por tanto, aunque solo sea efectos de la parte técnica, esto no debería existir, puesto que si el miedo es producto de la ignorancia, vosotros no solamente no tenéis ignorancia, sino tenéis un conocimiento muy profundo de las cosas. Es ese conocimiento lo que hace que no tengas apenas estrés al meter una trade. Pero superado el miedo a meter la trade, es decir, llegado el momento de gestionarla, y si tienes miedo a meter la trade, es que no eres consciente de tu conocimiento, te crees ignorante, con lo cual vuelve a estudiar. Vuélvetelo a ver todo otra vez. Porque el conocimiento que tienes, aunque tú no te lo creas, es brutal. Entonces, superado ese miedo a meter una trade, aparece otro miedo ya dentro de la trade a la hora de gestionarla, otro miedo que tiene que ver con nuestra educación y con nuestro sistema de creencias. Y entonces aparece el miedo a ganar. Estamos dentro de una trade ya, ¿eh? Miedo a ganar. O sea, nos han educado para trabajar mucho, pero mucho. Y ganar poco. Y además conformarnos. Lo importante es que estudies mucho, hijo mío, para que te coloques donde sea, con un contratito fijo si es posible, con un sueldo que te permita vivir sin hacer grandes aventuras y confórmate con eso, que con eso ya serás un privilegiado. Y es verdad. Nos han educado así.
El trading cumple esa primera premisa. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que dedicar un montón de horas para, digamos, vamos a decir, cualificarse para el trabajo. Profesión de élite, médicos, abogados, deportistas profesionales. Hay que trabajar mucho, entrenar mucho, dedicar un montón de horas para, digamos, cualificarse para el trabajo. Cualificarse. Lo que ocurre en el trading, además de la cualificación para el puesto a nivel teórico, sí, sus conocimientos teóricamente le cualifican para el puesto. Usted sabe. Sí, sí, claro que sé, se lo acabo de contar. Sí, usted sabe, sí, eso nadie lo duda. Pero además de la cualificación para el puesto a nivel técnico o teórico, en el fondo, la definición de funciones que nos haría el director general de ese puesto de trader no es una definición de funciones al uso. Consta solamente de dos apartados: disciplina y paciencia. O sea, tú te has cualificado para un trabajo. Bueno, cualificado. Has metido un montón de horas de estudio, de no sé qué, de no sé cuántos, y tienes los conocimientos necesarios para poner en tu currículum y decir, sí, oiga, yo estoy cualificado. Pero luego dicen, bueno, pues si usted quiere este puesto, la definición de funciones de su puesto como trader es paciencia y disciplina. Pero entonces vamos a ver. Adquieres una cualificación técnica brutal para acceder a un trabajo en el que al final te van a pagar por esperar. Yo creo que os dais cuenta a estas alturas de la película de lo difícil que es esperar. Es una puñetera desesperación, es desesperante. Es desesperante. Mirando como un bobo una pantalla esperando que pase algo que nosotros creemos que es lo que va a pasar de bueno para nosotros. Porque un 55% de las veces no va a ser bueno para nosotros.
Alexa, apaga enchufe. Vale.